Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. En esta ocasión estamos transmitiendo desde España, desde Valencia, España, donde nos encontramos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor. Y bueno, pues transmitimos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio FM, más de 30 estaciones en todo México y el sur de los Estados Unidos. Además, este material usted lo puede escuchar a través de todas las plataformas de podcast. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, en el canal de YouTube, en las redes sociales. Síganos, suscríbase, nos encuentra como Vive Rent y la página web, por supuesto, viverent.com. Y queridos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues hoy justamente tenemos un programa en el que vamos a hablar de las tendencias del co-living aquí en España. Y pues interesante escuchar para los que están en México, comparar cómo funciona el tema de las rentas, el tema del co-living, el tema de los ocupas, que aquí hay un tema con los famosos ocupas muy interesante en el que pues, las personas pueden llegar a invadir una propiedad, llegar a vivir a una propiedad que está desocupada, algo que pues afortunadamente en México, también sucede porque también están los famosos invasores, pero digamos que es menos visto y menos frecuente. Pero a ver, Pablo, Eduardo, pues este tema del co-living, que es el del que vamos a hablar hoy aquí en España, pues en México y en Estados Unidos se conoce desde hace mucho, desde que empezaron los famosos roomies en la Unión Americana, y luego en México, pues yo creo que tendrán 10 años, por lo menos, tendremos 10 años escuchando de los famosos roomies y del co-living en consecuencia también. Y aquí en España, pues yo empecé a invertir aquí de manera personal hace unos 7 años en España, y luego llegamos con Vive las Rentas hace ya 3 años o casi 4. Y recuerdo, Pablo, Eduardo, que cuando planteábamos el co-living, que fue el inicio de Vive las Rentas aquí en el mundo, en México sobre todo, pues planteábamos aquí en España el co-living, y me acuerdo que nos decían, no, eso no funciona aquí, eso aquí no, ni de broma, aquí no se puede rentar por habitación. Pues nosotros fuimos necios, como siempre, y pues lo que obtuvimos fue empezar a hacer nuestros pininos, y en los últimos 3 años se ha detonado el co-living en España, todo después de la pandemia, claro, y en el mundo, pero vamos a hablar del caso español, porque se ha detonado como pues al 10,000%. Habrá que ver la data, es tan temprano para tener datos frescos que no sabemos, pero nada más le puedo informar que han surgido pues N número, 20, 30 empresas que hoy administran co-living, otras 50 o 100 que hacen co-living. Y pues nosotros lo planteábamos y nos decían que no, Pablo, Eduardo, increíble, pero también hoy pues increíble que hemos logrado, como siempre, maximizar las rentabilidades de nuestros edificios que tenemos aquí en España. Tenemos múltiples pisos, como le denominan aquí a los departamentos, que deberían estarse rentando a lo mejor en 700, 800 euros por renta tradicional, pero que tienen 3 recámaras y que hoy hemos convertido a 4 y que se rentan en prácticamente el doble, 1,800, 1,700 de rentabilidad bruta, menos gastos, porque obviamente el co-living pues hay que incluir el agua, la luz y el internet, aunque ojo, porque aquí se incluye el agua, la luz, pero topada, que es algo que también se debería de hacer en México y que ya lo hacemos en algunos edificios. Es decir, aquí pues hacemos un cálculo y decimos que se van a gastar 80 euros al mes, y bueno, pues si hay 5 habitaciones decimos, bueno, van a ser 100, lo dividimos entre 5, son 20 euros al mes, y eso se incluye en el coste o costo de la renta. Pero cuando se exceden esos 100 euros, pues entonces se le informa a los vecinos, a los que viven ahí, a los que comparten, a los co-livers, y pues se les informa que se excedieron, y pues no importa quién haya sido, porque no hay forma de medirlo, aunque claro que hay cada vez más tecnología para hacerlo. Pues bueno, se les informa y hay que pagar el resto. Nos ha pasado muy poco, pero hay una cultura de cuidar precisamente el agua, la luz, etcétera, entre todos. Pues convivir en el co-living se ha vuelto una realidad y una necesidad en España y en el mundo, ante la ausencia de vivienda asequible, ante la ausencia de vivienda que se pueda pagar. Imagínese usted aquí en España,
los denominados mileuristas, como se le llama al mercado laboral, a la base de los trabajadores, ganan en promedio 1.300, 1.400 euros. Y pues dice esta regla internacional que uno debe destinar para el pago de la vivienda el 30% de sus ingresos. Entonces imagínense 1.300 euros, el 30%, estamos hablando de 390 euros, 400 euros. Es que no hay ningún departamento que cueste 400 euros, ninguno, absolutamente ninguno. Los más económicos en Valencia, por ejemplo, 700, pero en Madrid 1.200, 1.300, en Barcelona igual, no bajan y claro, si nos vamos a una mejor zona sube 20, 30%, de manera que simplemente no hay forma de que una persona que gana estos 1.300 a 1.500 euros pueda pagar una renta. Y a eso le agregamos que España se ha convertido en el país de Europa con más solteras y solteros del mundo, de Europa. 14 millones de personas en España son hogares unipersonales, viven solos, están solos. Por cierto, supera la cifra que en todo el mundo y en toda Europa es de promedio el 33%. Aquí estamos hablando del 40% de personas prácticamente como hogares unipersonales. Entonces no hay vivienda. ¿Qué nos queda como resultado? Nos queda como resultado una habitación que cuestan ya eso, 300, 400 euros, depende de la zona, y pues han venido a sustituir el problema de la vivienda, Pablo, Eduardo, porque si no la gente, si no hubiera co-living, la gente no tendría dónde quedarse. Y está nuevo, que tiene menos problemas que la renta tradicional en cuanto a temas legales, por ejemplo, ¿no? Porque ni siquiera está previsto en los códigos civiles. Ahora mismo Barcelona está haciendo ya de tan grande que es esto, está haciendo una prueba piloto para regularlo, pero no le está yendo bien. En fin, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, increíble lo que se vive aquí en España y en el mundo con el co-living. Lo dijimos y no nos creían. Sí, muy interesante. Un saludo a toda la audiencia y un placer, socios, estar aquí en España los tres. Recordamos que hemos venido a varios eventos. Un evento que tuvimos en La Rioja esta semana, el Gran Reserva La Rioja. Fue un festival de música con un lado para emprendedores. Nos encantó estar en esta parte de emprendedores, 3 mañanas en un teatro con 500 personas, escuchando a los mejores speakers, líderes, emprendedores, empresarios de España, de la talla de José Elías, de Enrique Tomás y muchos otros, que nos ilustraron, y nosotros mismos también estuvimos los 3 mosqueteros en un panel con Rafael Mayol, hablando de emprendimiento y esas lentes de inversionistas que tenemos nosotros, pero que además desde los 2 lados del Océano Atlántico nos da una perspectiva muy amplia para poder comparar los mercados, qué está pasando en México, en Estados Unidos, en Europa. Y uno de estos temas es el que traemos hoy aquí, que es el del co-living. Como tú dices, Luis, fuimos pioneros en insistir en utilizar este modelo que realmente, pues en México yo también cuando lo implementé al principio, justo antes de conocerlo a nosotros, la gente me decía, tú traes esas ideas de Europa, tal, aquí no va a funcionar en México, ¿no? También me encontraba con lo mismo. Realmente, pues la tendencia de rentar por habitaciones siempre ha surgido en las grandes ciudades. Incluso es un fenómeno antiguo, si queremos llamarlo así. Antes siempre comento, yo creo que he comentado ya en este programa varias veces, que mi padre de soltero, por ejemplo, vivía en una pensión en España, que son estos departamentos donde una señora, normalmente una señora viuda, renta las habitaciones, ¿no? Y eso fue en principios de los años 60. Entonces, ese negocio siempre ha existido, la renta por habitaciones. De hecho, está regulada en el Código Civil, en todos nuestros países, en Latinoamérica, en España. Este derecho pues romano y francés regula esto de la renta por habitaciones por el Código Civil. Es mucho más antiguo que la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, este ha sido, para empezar, un resquicio legal que se ha usado en España para poder salirte de las restricciones que tiene la ley de arrendamientos urbanos, como que tienes que rentar más de 1 año y además tiene derecho a quedarse el inquilino ahí 5 años en España, entregas la posesión, todos estos problemas que hemos visto de la renta tradicional, que con la renta por habitaciones pues no se cumple, ¿no? No tienes que entregar la posesión, pueden ser contratos más pequeños, es un contrato de uso de ese espacio, con derecho a uso a zonas comunes, etcétera. Entonces, pues tiene esas ventajas para el propietario y para el inquilino, como tú dijiste, Luis, pues es una manera de solucionar el problema de escasez de vivienda que se ha visto auspiciado por el momento post-pandemia, ¿no? Han subido las rentas por la inflación que hemos tenido tan galopante, la vivienda no crece el stock de vivienda, el inventario, al revés, cada vez
hay menos vivienda en general y sobre todo en renta por estas mismas leyes restrictivas. Entonces, pues es una tendencia donde se va alejando la demanda de la oferta de vivienda, y eso hace que la renta de habitaciones pues sea más interesante para los inquilinos. A veces también se plantea como que es un abuso, ¿no? Que estamos rentando espacios pequeños, pero realmente también no vemos que los usos de la vivienda han cambiado. Ya no estamos todo el día en la vivienda, ya no hacemos todo lo que hacíamos antes en la vivienda con muchas personas, pero incluso en hogares unipersonales, pues no necesitas un espacio de comedor o un sitio donde haya unos sofás enormes, porque solo vive una persona. Tampoco necesitas trabajar o tomar café o entretenimiento, jugar al ajedrez con tus amigos dentro de tu casa. Puedes hacerlo en todos estos lugares, en cafés, en coworkings, en espacios de convivencia. La vida, digamos, se ha dispersado geográficamente. Muchas cosas que antes se hacían dentro de un mismo techo, guardar el coche, etcétera. Y también con el mobiliario, que ya hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? El mobiliario multifuncional hace que un mismo espacio tenga varias funciones. Entonces todo esto confluye para que al final pues el usuario quiera estar cerca del centro de las ciudades. En Europa las ciudades tienen muy buen transporte público, con lo cual todavía merece más la pena tener espacios pequeños cerca de buenos accesos de transporte. Y pues el co-living está explotando, está en crecimiento pues exponencial. Tenemos aquí algunas cifras y tan atractivo es que ya ha llamado la atención para el mercado de inversionistas institucionales, y hay varios fondos de inversión que están creando edificios completos de co-living, renta por habitaciones, que están entrando en este tipo de renta, porque pues es la única, digamos, que es rentable en el mercado inmobiliario. Mientras no haya otro tipo de subvenciones de suelo, de creación de vivienda masiva, vamos a ver mucho más este tipo de vivienda en co-living, en renta por habitaciones, etcétera. Y por último, estuvimos en el edificio que tenemos en Valencia, en la zona de Burjasot. Estamos convirtiendo departamentos que se rentaban en renta tradicional de 3 habitaciones en co-livings de 5 habitaciones. En algunos los baños eran tan grandes que los hemos podido dividir en 2. Entonces esto es una gran ventaja, y estaremos viendo esta tendencia y trayéndola para nuestra audiencia y nuestros inversionistas. Adelante, Eduardo. Yo solo quisiera agregar que no es solo una renta por habitaciones, sino es crear todo un concepto que aumenta calidad de vida. O sea, no es simplemente como este hostal o como esta casa de huéspedes de la que hablabas, que siempre ha habido, sino es un nuevo concepto que procura áreas comunes enfocadas a lo que tienen de necesidad los nuevos usuarios de este tipo de rentas. Probablemente un área de coworking, probablemente un internet de alta velocidad, mobiliario con diseño, una decoración también muy moderna, y espacios para estudiar, espacios para relajarse, espacios para el ocio. Eso es lo que es un co-living ahora, es un espacio donde tienes una excelente calidad de vida a un precio accesible en las mejores ubicaciones. Entonces, me parece muy interesante, Eduardo, lo que comentas. Es un estilo de vida hoy el co-living, ¿no? Definitivamente no es solamente un espacio, sino un estilo de vida, un estado de convivir, incluso crear comunidad, ¿no? Porque alrededor de un edificio de co-living pues surgen intereses entre quienes viven ahí, ¿no? Hablo de, por ejemplo, pues gente que a lo mejor va a la misma universidad o que quiere generar alguna clase de yoga, como lo tenemos en algunos de nuestros edificios. Entonces me parece muy, muy interesante, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Y bueno, pues yo aquí lo que le preguntaré a la audiencia es, pues si nos pueden dejar sus comentarios en las redes sociales acerca de si han visto o han sido testigos dónde hay co-living cerca de sus hogares, o si alguien de su familia ha vivido en co-living, o ustedes, que no es lo mismo que los famosos roomie, o bueno, se puede parecer un poco. No sé si lo definirías así, maestro de las rentas, o no, pero al final creo que pues es una tendencia que llegó para quedarse ante esta necesidad de vivir, porque además, como bien decías, Eduardo, lo que necesitan las personas que viven en co-living pues es lugares muy céntricos, muy ubicados, la máxima de los bienes raíces, location, y es que pues estos edificios de co-living deben estar a 15 minutos de todo, a 15 minutos de donde estamos
viviendo donde estamos trabajando, a 15 minutos de los centros comerciales, de la parada de autobús, en fin, la localización es indispensable que sea óptima y pues esa es la necesidad que tienen las personas porque además pues ahorran, ¿no? En traslados, ahorran en tiempo que hoy los millennials, las nuevas generaciones buscan vivir de manera desahogada, sin presiones, sin estrés de tráfico. Ya ese es el nuevo estilo de vida, estar céntricos, aunque sean espacios pequeños, y así viven en nuestros edificios. Hoy, Eduardo, Pablo, es increíble cómo pues las personas pueden optimizar su día, ¿no? Y estar a 7 minutos, 8 minutos de los lugares a donde quieren llegar. Sí, es un concepto, una etiqueta genérica, la del co-living, que viene de ahí del mundo de los roomies, donde se compartía un piso, como se llama en España, un departamento, y como ya hemos hablado muchas veces, pues el modelo más estereotípico es el de la serie Friends, ¿no? Donde estaban siempre ahí en el sofá compartiendo todo. Pero realmente ese es solo uno de los modelos. Como dice Eduardo y Luis, es un estilo de vida y no hace falta compartir o incluso que se lleven bien, ¿no? Digamos, los roomies, porque dependiendo del nivel de roce que tengan o de convivencia, podría haber, por ejemplo, baños privados, de manera que no se comparte nada más que la cocina, o incluso al revés, una cocineta pequeña en cada habitación, como hemos puesto en Valencia, en nuestro edificio, un minibar, un refri pequeño, una parrilla, un microondas, y ya con eso prácticamente... Aquí el problema en España son los baños, que no son tan fáciles de añadir en un departamento, pero incluso el baño lo puedes dividir, y ahora ya hay unas duchas móviles, unas regaderas que son portátiles, que son fáciles de poner con una bomba, entonces también la podrías poner incluso dentro de la habitación. Con lo cual, bueno, a lo que voy es que depende del número de cosas que compartas, se puede parecer más a ese modelo de roomies o simplemente a un espacio donde hay viviendas unipersonales que están dentro de una antigua vivienda tradicional. También se identifica el co-living con estudiantes, y en España, yo creo que más que en México, es una opción de vida ya para personas de cualquier edad. Y yo creo que la otra diferencia también entre España y México sería que en España hay bastante movilidad geográfica entre ciudades. Además de que hay trenes de alta velocidad y buenas autopistas, hay mucha gente que a lo mejor sí agarra un trabajo en otra ciudad o un proyecto y tiene la familia en otra ciudad por un tiempo, además de parejas. Yo conocemos muchas parejas que una persona vive en una ciudad y la otra 300 kilómetros, y así están años o décadas. Entonces, ¿eso qué fomenta? Pues que al final tengas necesidades de un espacio flexible de renta y para cualquier etapa de la vida, ¿no? Incluso hay co-livings que ya están organizados para personas mayores, entre comillas, no tan mayores, pero que les sirve edificios donde tienes una vida un poco independiente, pero hay otra parte compartida, como por ejemplo personas que te ayuden a comprar el súper e incluso a cocinar algunas cosas en una parte del edificio y la otra parte es independiente. Entonces, pues es un modelo que está aquí para quedarse. Tengo aquí ante mí una nota que ha habido esta semana en el periódico El País, que dice que el alcalde de Madrid, Almeida, promete 45 pisos en co-living, o sea, para los más jóvenes. Incluso los ayuntamientos ya están, los más abiertos, están creando vivienda en este sentido, ¿no? Y ahí, bueno, pues siempre volvemos al mismo punto en nuestros programas, hacer un llamado a las autoridades a crear fórmulas más innovadoras en el tema legal, en permisos, en el tamaño de la vivienda, todos estos conceptos que ya hemos dicho muchas veces. El Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, tiene un tipo de uso del suelo que se llama alojamiento temporal. No es exactamente temporal, tiene una variación, pero es parecido al que hay en Guadalajara, en México, donde si hay una entrada, tú entras a una vivienda, hay una pequeña entrada, un vestíbulo donde puedes tener a lo mejor un sofá, una mesita, y luego ya todo lo demás son unidades independientes. Hemos estado analizando edificios para convertirlos a este uso, entonces bueno, pues ya empieza a haber apertura a dar solución a la vivienda, porque además con una sola vivienda estás creando 5 o 10, o sea, es un efecto multiplicador, ¿no? Si es difícil crear vivienda, y en las cifras estas que se ponen, ¿no? Pues en tal ciudad se crearon 5.000 viviendas, pues imagínate que eso se pueda multiplicar por 4 o por 5, sería un efecto palanca para trabajar, para resolver este problema de la vivienda. Entonces, bueno, pues muy interesante estas observaciones que hemos hecho durante nuestro viaje en Valencia, en Sevilla, en La Rioja,
cómo va cambiando esta percepción frente al co-living, que ya no es algo solo de las grandes ciudades. Y yo creo que es una tendencia aquí que está para quedarse. Y por último, socios, ¿se acuerdan del portal inmobiliario este tan bueno que hay en España, que se llama Idealista, que es como el Zillow en Estados Unidos, donde no solamente están todas las propiedades que se venden, sino que tiene unos análisis geniales de compraventa por metro cuadrado, por zona de la ciudad, por código postal y por sí, mes? Mejor que Zillow, ¿no? Sí, sí, tiene muchos datos. Pues ahí resulta que hay, cuando vas a buscar, te dice, ¿qué quieres buscar? Renta, venta, departamento, casa, tal, y hay otro que dice renta por habitaciones. Entonces ya también puedes buscar una habitación en renta en portales como Idealista, ¿no? Es otro ejemplo más de que no es una moda, sino que es una nueva modalidad que está aquí para quedarse. Sí, increíble, de verdad. Creo que pues es una muy buena nota, Pablo Mateos, y justo varios edificios que tenemos aquí en Valencia que se han rentado de manera tradicional, pues ahí hay información en las redes sociales sobre cómo pues hemos estado ya cambiando estos edificios conforme se van desocupando y van terminando los contratos de renta tradicional, pues vamos haciendo co-living, vamos haciendo las reformas, como se llaman aquí a las remodelaciones, para precisamente hacer co-living. Y bueno, pues increíble. También pues ya funcionando nuestras mini bodegas en Cancún y bueno, pues todos los edificios a tope. Para los que están escuchándonos y quieran invertir con nosotros, vale la pena que entiendan que hay momentos cero, como el momento cero que tuvimos en Valencia, pues hace varios años. Hablando de estos momentos cero, aquí Valencia justo tenía precios 30% más bajos o 40% más bajos en algunas zonas desde lo que de lo que vale hoy este 2024, y les hablo del 2021. O sea, prácticamente ha crecido hasta un 50% el valor en menos de 3 años, o por ahí de 3 años. Es una plusvalía increíble, pero también han crecido los precios de las rentas tremendamente, que vamos a hablar en el siguiente episodio al respecto. Y bueno, si usted quiere saber más de de estos momentos ceros, como el momento cero que está viviendo la Riviera Maya, el momento cero que está viviendo Bacalar, está por inaugurarse el último tramo, el Tren Maya, ya están llegando vuelos desde Alemania, están llegando vuelos desde Toronto al Aeropuerto Internacional de Tulum. Bueno, pídanos una cita, por favor, para que podamos pues atenderle en esta cita. Nuestras asesoras patrimoniales le pueden indicar precisamente dónde hay que invertir, porque hay que invertir en bienes raíces y tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar, hay que entender dónde. Y luego cómo pues usted puede tener, por ejemplo, en uno de nuestros terrenos de Bacalar, puede invertir hoy ya con un descuento tremendo. El valor de mercado alrededor está al doble o al prácticamente 150% más. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, lo logramos porque compramos tierra por mayoreo hace mucho, y hoy usted puede ser parte de este momento cero, ya comprar en preventa, comprar con descuento desde 100,000 pesos, además de enganche. El crédito, no se preocupe, se lo damos nosotros. El objetivo es que usted pueda tener esta tierra, conservarla durante un tiempo y luego precisamente sacarle el jugo, sacarle la plusvalía. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, pues agregándole valor. Nosotros con el fraccionamiento, usted obviamente con el transcurso del tiempo, y pues haga una cita en www.viverrent.com, visite el sitio web o escríbanos en todas las redes sociales, nos encuentra como Viverrent o Vive de las Rentas, pero también nos puede escribir directamente a Pablo, maestro de las rentas, así encuentra a Pablo Mateos, o a Eduardo Vive de las Rentas, y a mí me encuentra en mis redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Pero muy importante que no deje pasar este momento cero, porque pues se acababa la oportunidad de invertir a buen precio en Tulum, por ejemplo. En diciembre del año pasado se inauguró el aeropuerto y esto está subiendo, ha subido un 20-30% por lo menos. Luego, pues va a pasar lo mismo ahora en septiembre, que se inaugure el tramo 5, el tramo ya del tren, que ya está funcionando el Tren Maya, pero yo le invito a que no deje pasar más tiempo, se va a poner más caro. Y luego me preguntan personas en las redes sociales e incluso amigos: oye Luis, quiero invertir con ustedes, comprar lo que costaba 50,000, 100,000 dólares, ya no cuesta eso, ya cuesta más, y no van a bajar los precios, van a seguir subiendo. Así es que pídanos una cita, por favor. Ya le mencioné las redes sociales, Viverrent nos encuentra en todos lados, o la página web www.viverrent.com. Y bueno, le agradezco el favor de su atención. Gracias, Pablo, Eduardo. Recuerde que este programa, además del radio, lo puede escuchar en todas las plataformas de podcast. Encuéntrenos también como Viverrent en Spotify, en YouTube,
en Apple Podcast, y ojalá que si ya está en el podcast le dé clic a la campanita y sobre todo nos permita su opinión, compártala y déjenos saber qué temas le gustaría que hablemos aquí los mosqueteros de las rentas. Todos para uno, queridos mosqueteros. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones en toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Y este programa, además de por la radio, lo puede usted escuchar en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en fin, suscríbase, búsquenos, porque hay muchos capítulos que puede usted escuchar en retrospectiva y que, bueno, pues le van a dar información muy, muy interesante que siempre tenemos aquí. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez, los mosqueteros de las rentas. Y hoy estamos transmitiendo. El programa se transmite desde México a toda la República, pero este programa está grabándose en España, en Valencia, donde nos encontramos aquí Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor, justamente atendiendo pues Vive Rent España, nuestra empresa que tenemos aquí en España, pero atendiendo también varios eventos en los que participamos como conferencistas. El primero en La Rioja, el Festival Gran Reserva, en el que estuvimos justamente ahí del lado de grandes ponentes, como decías, Pablo, pues ponentes como Pablo Mateos, precisamente, como Eduardo Aguilera, pero como José Elías, como Pau, y bueno, artistas, Ponzi, Juanes, en fin, porque fue un festival de emprendedores, pero con música increíble ahí. El reconocimiento y felicitaciones a Rafael Mayol y a emprendedores.com. Pero bueno, un evento que pues nos dejó muchas lecciones, obviamente platicar con grandes empresarios, con millonarios, con gente echada para adelante, pues siempre es una gran experiencia, pero también poder compartir a otros y al público, pues como la mejor estrategia, incluso lo confirman pues todos los millonarios, todos los grandes empresarios y emprendedores, que la mejor estrategia, siempre el mejor respaldo en inversiones son los bienes raíces, pero nosotros creemos lo mismo, solo que no en cualquier lugar. Hay que invertir en ciertos lugares, en ciertas zonas, con mucho mayor rentabilidad que pues la rentabilidad que simplemente te da una renta tradicional. Y estuvo buenísimo. Y luego en Valencia, en nuestro club Vive Rent, aquí en Valencia, nos estamos transmitiendo, pues muy interesante, y terminamos esta semana desde Sevilla con el buen y conocidísimo Tony Robbins español, Emilio Calvo, quien aquí en Sevilla pues está en una conferencia, en un programa extraordinario desde el viernes, sábado y domingo, y pues estamos aquí participando en su evento que sin duda pues es muy transformacional. Entonces también pues aquí estamos a tope en España, y pues hablando de los negocios, Pablo, Eduardo, y hablando de los edificios, haciendo un balance con el equipo aquí en Vive Rent España, en Valencia, que es la ciudad donde tenemos principalmente edificios y pisos o departamentos, como le llaman, pisos aquí, departamentos allá. Pues hemos visto justo cómo los precios de la vivienda pues han crecido tremendamente. Aquí en Valencia está de moda, la capital española también, Madrid, está de moda, precios terriblemente altos, y la costa, toda la costa española, donde también pues se ha mantenido el impulso, y también hemos tenido ahí alguna inversión. Es increíble porque le hablo de que de un año a otro ha sido al 20-30% en algunas zonas. Alicante está, además de precioso, también muy demandado. Lugares como Benidorm, aquí en la Costa Dorada, muy cerca también de Valencia, a 1 hora y media más o menos, toda esta costa del Mediterráneo que va pues, prácticamente desde Barcelona, Tarragona, hasta Málaga, bueno, hasta Gibraltar, termina ahí el Mediterráneo, a lo mejor llega hasta Cádiz, pero bueno, es increíble, pues lugares como pues el propio Málaga, que está carísimo. Hablar de Benidorm, que fue pues el showroom del Mediterráneo, ¿no, Pablo? Tú que eres español, Benidorm le llaman el pequeño Miami o el pequeño Nueva York,
por los edificios que tiene en esta bahía, porque hay muchas bahías, muchas calas, como le llaman aquí, o playas, pero es increíble cómo pues se dio este boom en los 60s, en los 70s, como pasó en el Acapulco de México, ¿no? Como pasó en el Cancún también cuando se inauguró hace 50 años, e increíblemente hoy está teniendo un segundo aire, ¿no? Que es algo que debería estar pasando, por ejemplo, en Acapulco, ¿no? En Acapulco no está teniendo ese segundo aire que tuvo esa era del jet set, esa era dorada en los 70s, pero aquí esta zona del Mediterráneo sí lo está teniendo y algunas zonas pues un nuevo aire porque están descubriéndose y redescubriéndose y toda la costa del Mediterráneo, que son muchos kilómetros, insisto, desde Barcelona hasta el Estrecho de Gibraltar, pues está a tope, ingleses, rusos, franceses, alemanes, toda Europa está aquí y hay que decirlo, muchos latinos, los latinoamericanos también están viniendo a vivir y a invertir en esta zona, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, este tema lo elegimos, las inversiones en la costa en España, porque hay muy buenos números de inversión en toda la costa española y ha salido un informe reciente de la tasadora TINSA, quien también Luis ha entrevistado en México y aquí en España en el mundo inmobiliario. Pues este informe dice que la vivienda en la costa española se encarece un 5.7% en el último año. ¿Y por qué es esa noticia? A lo mejor pueden pensar 5.7 no es tanto, pero es que en el último año, de 2023 a 2024, en general el precio de la vivienda en España apenas ha crecido, depende un poco de la zona, pero en promedio ha sido como un 2%. ¿Por qué? Porque el año pasado subieron las tasas de interés en Europa y de estar negativas el Euribor y las hipotecas, digamos, pasaron de 0.5 a 2%, ¿no? Y ahora se queja todo el mundo porque la hipoteca está muy cara porque cuesta el 2% anual, pero todavía es muy barato, obviamente. Entonces eso creó un freno en la compraventa de vivienda nueva y usada, pero digamos la vivienda habitual, y en la costa no ha pasado esto, y por eso nos llamó la atención, porque como al final la ubicación, siempre lo decimos, Eduardo siempre lo repite, ¿no? Location es lo importante, y dentro de esas ubicaciones, pues toda la costa española, que no es tan grande comparado con la costa en México, pues es escasa. Y es lo mismo que hemos dicho, por ejemplo, con Bacalar, ¿no? Bacalar, la laguna de Bacalar tiene unos 50, creo que son 55 kilómetros de largo, es alargada y de un lado no se puede construir, entonces no tienes 100 y pico kilómetros de costa, sino solo tienes 55 y una parte importante ya está construida. Entonces lo mismo pasa en la costa española. Está muy regulado qué se puede hacer, donde no se puede construir no se puede, y donde ya hay algo construido y viejo, por eso estabas mencionando lo de Benidorm, se recicla. O sea, las ciudades se reinventan porque no tienen para dónde crecer y no hay más costa. Entonces, pues la costa y el sol y la playa y el mar ahí van a seguir estando. Entonces lo que hace es aumentar el valor del bien raíz y vuelve a haber como una gentrificación en espacios donde a lo mejor incluso un turismo más selecto reemplaza al turismo masivo, que se llamaba antes de sol y playa, que venía en charter y casi no gastaba. Entonces ese tipo de turismo está siendo desplazado, ¿no? Y se tienen que ir a lo mejor a la costa de Croacia o a otros sitios, o a Chipre o a Turquía o a Marruecos, ¿no? Entonces, está esa tendencia interesante. Y luego también en el mundo post-pandemia pues ha habido muchos desplazamientos, ha habido gente que valora más ver el mar, tener más espacio, disfrutar de mejor clima todo el año, ¿no? Entonces sigue habiendo mucha demanda en toda Europa. Bueno, las Islas Baleares ni te quiero contar, ¿no? Las islas españolas, Baleares, Canarias han crecido muchísimo más, es de 5.4%, 7 es el promedio, pero aquí tenemos datos en este mismo informe donde hay municipios que se incrementaron el 23%, por ahí hay uno en Mallorca que se incrementó en todo el municipio 33% de plusvalía anual. Entonces, bueno, pues esto es Luis, Eduardo, socios, es una demostración más de cómo a través de una buena estrategia de inversión, y no simplemente decir pues hay que invertir en España o la zona euro, sino en qué productos, en qué zonas, a qué mercados, y cómo hay lugares donde se está produciendo esta gentrificación dentro del turismo y un reciclaje de espacios para subir el nivel y al final pues subir la rentabilidad también, y todo eso se refleja en el mercado de compraventa. Muy interesante analizar estos reportes y siempre ir por delante de la ola del turista inmobiliario, que es el que va a llegar después y va a pagar precios finales de mercado.
y por eso estamos buscando siempre nuevas oportunidades por aquí en la costa de Valencia, ¿verdad, Luis? Donde tú también ya conoces muy bien Valencia, Alicante. Y hay unas grandes oportunidades. También lo que me decías, Luis, el otro día es ciertos formatos, ¿no? Hay como casas que parecen un poco viejas, como esas que has estado tú analizando en una zona de Alicante, y están muy bien ubicadas, se ve el mar, está muy cerca del mar. El formato a lo mejor también hace que el ticket sea alto y eso echa atrás a los compradores pequeños y no hay tanta demanda, entonces se puede negociar un buen precio. El otro factor que hemos encontrado nosotros como una gran oportunidad de inversión son los pisos de bancos que llaman aquí, o las casas de bancos, donde no necesariamente es un remate judicial o bancario como los que hay en México, sino que ya el banco ya se lo adjudicó y ya echaron a la persona que tuvieran ahí o lo ocupa, y después lo meten en una bolsa, incluso lo intentan rentar durante un tiempo porque lo tienen ahí para intentar venderlo en paquete, y después ese paquete se pasa de manos y ya al final hay una oportunidad para comprarlo suelto. Entonces, pues hay que estar ahí en primera línea para que lleguen estas oportunidades como las que nos llegan a nosotros a través de nuestros socios en Valencia, como Agencia Mediterránea, y Armando Hernández, nuestro socio, que es capaz de encontrar muchas de estas oportunidades. Y en la costa yo creo que hay más todavía que en el interior, porque ha habido gente que compró en periodos de otros países incluso y no les interesa tanto mantener la propiedad, o ya les fue mal y no pagan la hipoteca, entonces hay reposesiones interesantes. Y como la plusvalía ha sido alta, pues el banco solo quiere recuperar su deuda y hay grandes oportunidades de inversión. Muy bien, pues no sé qué otras oportunidades hayan visto estos días socios en Valencia, en Alicante. Bueno, Granada no tiene costa, pero está cerca de la costa, y próximamente iremos a Sevilla, que tampoco tiene costa, pero está muy cerca de Cádiz, de Málaga. Málaga es una zona muy buena de inversión, carísima ya también, pero bueno, pues toda esta tendencia lo que nos hace ver es que están esas microregiones que están por encima del promedio de plusvalía, y donde si tú inviertes puedes ir con el viento a favor mucho tiempo, no solamente en un año, ¿no? Sino que es una inversión segura y también te va a dar más liquidez de salida, ¿no? Y como siempre, Luis, pues esto lo hemos hecho carne propia. Eso, Pablo, y como siempre digo, pues no es en cualquier lugar. Justo, pues hoy, por ejemplo, ahí en el evento gran conocimos a una persona que administra más de 800 propiedades por Airbnb en la zona de San Sebastián, el norte de España. A mí me encanta. Y bueno, aquí donde hemos invertido también en la zona de Alicante con la costa. Fíjate, es una zona, esta zona que conozco bien, Denia y Alicante, y vemos estos pueblos, Altea, que están muy cerca de Valencia. Pero digo, aunque Valencia tiene playa, tiene una playa muy bonita, parece Miami, pues muchas personas buscan salir con mar, que son espectaculares aquí en la costa española. Fíjate, España es el país más visitado del mundo otra vez este 2023. México cayó un poquito en la sexta posición, porque hay un nuevo Turquía, y Turquía ha jugado muy bien sus cartas. Pues fíjate, el aeropuerto precisamente es la por la que Turquía tiene, pues se ha convertido en el quinto país más visitado del mundo, después de Italia, Francia, por supuesto, España y Estados Unidos. Pero, y bueno, México pues nos avienta a la sexta posición, que durante la pandemia fuimos el país más visitado del mundo porque no había restricciones, pero siempre hemos sido pues el octavo, y en el último año antes de la pandemia, 2019, fuimos el quinto país más visitado del mundo. Y hoy, pues digamos que hemos caído porque estábamos en el quinto, pero lo que voy es que España pues ha tomado el liderazgo como el país más visitado del mundo, 67 millones de turistas. Y es que pues ya fíjate nada más, alguien que no venía a España, Pablo Eduardo, los americanos, los ciudadanos americanos están viniendo a invertir a vivir mismo en esta zona de la costa del Mediterráneo, porque una casa de estas casas que describías aquí en esta zona, un chalet más con 1,000 metros de terreno y vistas al mar, y un clima pues muy distinto al del resto de Europa, pues puede costar
600,000, 700,000, 1,000,000 de euros. Y algo así en cualquier ciudad con vistas al mar, llámese Florida o llámese California, no cuesta ni de broma menos de 5 millones de dólares o más. Las vistas al mar, tanto en California como en Florida, que son, y digo, pues puede ser hasta Carolina del Norte, etcétera, siempre el mar, pues ese factor infla el precio tremendamente. Entonces, pues los americanos ya lo vieron y además, pues el estilo de vida, la tranquilidad, en fin, hecho que estas zonas estén repuntando y esta gentrificación llegue. Pero, pues también decir que hablando de estas personas de San Sebastián y de las rentas aquí en esta zona del Mediterráneo, son temporales, ¿eh? Hay que entender el negocio temporal y también conocemos a gente de Costa Rica que lo entiende perfecto porque Costa Rica prácticamente del turismo americano, ¿no? Mayormente son los americanos que visitan Costa Rica, por cierto, mandamos un saludo ahí a Costa Rica, pero hay que entender entonces un negocio de estos es distinto porque nosotros en México pues tenemos los edificios que están rentados todo el año y tenemos lista de espera. Eso Tulum, que tiene sus temporadas, pues ahí está prácticamente todo el año con ingresos, pero esta zona pues tiene muy marcado el verano. Por ejemplo, tú tienes que hacer para invertir en una propiedad aquí en la que sabes que solamente pues va a haber 2 o 3 meses de alta demanda, de alta rentabilidad, pero si la ecuación da, si los números dan, fíjate que hay propiedades que dan con los números para que con 2 meses de renta, de renta vacacional, pues pagues, pues, vamos, saca el 10%, que es mi mínima aquí bueno, en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante hacer el ejercicio, porque pues las hipotecas, por ejemplo, aquí son muy baratas en cuanto al costo al pago mensual. Entonces, de repente, pues hay propiedades que extranjero tienes que dar un enganche de por lo menos el 30, 35, 40%, pero el resto de la hipoteca, pues lo puedes pagar, pues a lo mejor con 10 noches, ¿no? 15 noches, pero estoy hablando del resto del pago de la hipoteca por todo el año. O sea, entonces es muy interesante. Claro, hay que hacer bien los números porque al final es mantenimiento, es estar atentos a, pues, el jardín, si es que hay jardín, la alberca, que los precios son mucho más altos que en México. Y bueno, pues al final creo que hay que quitarse el miedo, hacer las ecuaciones y buscar siempre dónde poner los ingresos, más bien las inversiones y pues tener estos ingresos pasivos. ¿Por qué no? En muchos lugares del mundo. Tenemos gente que ha invertido aquí en España, Pablo, Eduardo, y pues increíble. A Eduardo le encanta, por ejemplo, Barcelona. Si te podemos escuchar un poco, Eduardo, porque Barcelona hoy es la joya de España en cuanto a inversiones y rentas por Airbnb, que ahora mismo ahí Cataluña, como le conocen aquí, pues está poniendo alguna regulación, ¿no? Respecto a las rentas vacacionales y al co-living se esté yendo, al parecer, a decir aquí de los expertos, pues no bien, o sea, no hay buena aceptación y sigue habiendo una demanda increíble, tanto en co-living como vacacionales. Yo digo que en el mar la vida es más sabrosa, pero hay que innovar. Efectivamente, Barcelona ha tenido una subida impresionante, pero por lo mismo la ciudad ha estado poniendo muchas restricciones y el tema de Airbnb es algo que se nota complicado en la ciudad para el futuro cercano, para lo cual hay que voltear a ver dos cosas. Una, ciudades aledañas, a lo mejor hacia el norte, en la Costa Brava, que hay lugares maravillosos también con una alta demanda y una alta plusvalía. Y la otra es implementar modelos que no sean plataformas vacacionales, que pues usen los resquicios legales para tener una buena rentabilidad, para seguir aportando al tema de la vivienda, pero que los inversionistas siguen teniendo estos modelos productivos muy interesantes. Entonces, Barcelona yo tendría un poco de cuidado porque también los precios ya son prohibitivos con respecto a la rentabilidad, pero sí ciudades aledañas pueden haber y pueden tener grandes saltos de ganancia y perfectamente podrías tener una inversión que pudiera ser parte co-living y parte renta vacacional. Yo le tiraría hacia las ciudades universitarias, estas ciudades como ya han platicado Valencia y como lo que estoy explorando, que no es playa, pero está cerca, que es Granada,
que fíjense que tiene muy buena rentabilidad porque todavía consigues precios accesibles y la demanda para gente que viene a vivir o viene a trabajar aquí a Granada es muy alta. Entonces las rentabilidades que obtienes son altísimas. Hay que seguir explorando, no siempre en los mainstream, sino en los lugares aledaños y con modelos diferenciados que nos permitan seguir obteniendo altas rentabilidades, socios. Sí, correcto. Yo considero también ya la mayoría de las ciudades medianas y grandes, las grandes, ya están saturadas. Es el caso de Valencia. Valencia, cuando empezamos nosotros a invertir, estaba muy bien, pero ya también pues se puso de moda, ya también alcanzó, bueno, todavía no alcanza su máximo. Yo considero que le falta bastante, pero se va a poner más caro, todavía se podría invertir algo, pero ciudades secundarias y medianas, por ejemplo, España, Alicante es una ciudad de más de 1.200.000 personas que sigue creciendo y que los precios están muy, muy interesantes. Ya, por ejemplo, imposible, ya rentabilidad, bueno, se puede invertir, pero rentabilidad contra pues valores es bastante malo y Barcelona, pues un poco lo que decías, Eduardo, pero Pablo, pues tú, por ejemplo, que eres de Toledo, Toledo fue siempre esa opción después de Madrid. Sí, las ciudades que están alrededor de Madrid, Toledo, Ávila, Segovia, por ejemplo, con el tren de alta velocidad, han tenido siempre un gran interés y también hay sedes administrativas, funcionarios, estudiantes. Tenemos un miembro de la comunidad de ViveRent, de los Masterminds, que ha invertido mucho en Ávila. Desde aquí le mandamos un saludo a Miguel Ángel Hernández. Y con muy buenas rentabilidades. Entonces a veces hay que salirse de las principales ciudades, perder el miedo e invertir en estas ciudades con conocimiento y con preparación. Y bueno, por eso nuestro edificio, que cada vez me encanta más, en Valencia, bueno, tenemos varios departamentos, pero un edificio con 2 portales grandes en Burjasot, que está pegado a Valencia, es una gran rentabilidad. El otro día, socios, me dijo Mario, que es un constructor aliado nuestro, dijo qué buena inversión hicieron aquí, la verdad. Y él viniendo de él, que conoce el mercado al dedillo, pues me dio más satisfacción de cómo hemos encontrado esas joyas de la mano de los profesionales y le hemos dado todavía valor. Y todavía le faltan vueltas de tuerca, ¿verdad, Eduardo? Cuando les decimos, no, es que aquí todavía le podemos sacar más valor, ¿no? Vamos a ponerle un ascensor, un elevador, vamos a dividirlo en co-living. O sea, me encanta porque seguimos haciendo experimentos sobre los mismos edificios y tú te puedes subir también a este aprendizaje que hacemos. Tienes aquí 2 opciones, ir prueba y error y aprender todo esto por tu cuenta, y si además no estás en España, pues es más complicado, o venirte con ViveRent, Vive de las Rentas, y subirte a todo este análisis que hacemos y a todas nuestras inversiones y entrar y salir, como ya han hecho algunos inversionistas en proyectos nuestros en Valencia, donde han entrado, han capitalizado una fase de ganancia de capital y después han hecho caja y han invertido en otro sitio, ¿no? Entonces aprende, invierte y ten experiencias con nosotros, porque también te puedes venir a ver este tipo de edificios. Puedes entrar a Vive de las Rentas en viverent.com y también tenemos un club de inversión, pero ahí otro día se lo contaremos con Emilio Calvo. Bueno, pues este es el tipo de oportunidades que vamos abriendo en varios mercados para dar opción a nuestros inversionistas, en este caso en el mercado español, el mercado euros. También otro factor, por ejemplo, el tipo de cambio. Hubo gente que estuvo quejándose un poquito cuando estuvo el peso muy alto, ¿no? Con el superpeso, y ahora pues ha subido el euro respecto al peso y puedes volver a transferir tu capital o ingresos. Entonces al final siempre tienes que ser paciente y esperar cuál es el mejor momento para invertir o para moverte de un mercado a otro. Es muy interesante. Pues igual que cuando llegamos a España, Pablo, Eduardo, cuando llegamos a hablar del co-living, de eso decíamos, y decían, no, aquí el co-living no. Y luego las personas que decían, no, es que cómo invierto, si al contrario, o algunos que invirtieron, ¿no? Precisamente en euros, lo recuerdo perfecto, en 2021, cuando compramos los primeros edificios aquí en Valencia, pues justo decían, hombre, ya ahora ya bajó el peso, ya invertía 20 y ahora cuesta, o invertía 19 y ahora cuesta 17. Bueno, pues ya hoy, precisamente esta semana ha estado casi en 20 el euro. Y pues ojalá que el peso siga bien, pero bueno, pues ahí está siempre el diferencial cambiario como una opción más.
para hacer inversiones. Pablo Mateos Eduardo Aguilera, pues que nos sigan, que nos pregunten en www.viverent.com o en las redes sociales. Nos encuentran en todas las redes sociales también como Viverent, y en las redes sociales pues está Pablo, maestro de las rentas, Eduardo vive de las rentas, o a su servidor lo encuentran como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Encuéntrenme y síganos, porque pues, usted también puede vivir de las rentas. Yo le agradezco el favor de su atención, deje sus comentarios, si está en el podcast suscríbase. Muchas gracias, soy Luis Ramírez, hasta la próxima. Esto fue Viverrent Radio, vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.